Dios les bendiga a todos en esta hora, los que nos siguen a través de estas redes sociales y sobre todo este canal Avanzando con Jesucristo. Un abrazo desde la distancia a mis hermanos y amigos y seguidores allá en Oceanía, en África, en Asia, en Europa, en Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y aquí en Suiza también. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio y una bendición poder llegar a sus vidas, a sus hogares y a sus familias con una palabra de bendición, que espero que sea de mucha edificación y que traiga crecimiento a su vida y que nos lleve a buscar a Dios. Y que si por alguna razón no nos llegamos a conocer en esta tierra, pues un día estaremos en el reino de los cielos, que eso es lo más importante. Hoy les voy a invitar a leer un versículo de la palabra del Señor que quiero compartir con todos ustedes. Está ubicado allí en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Capítulo 10, versículo 36. Y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Escuche bien, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y compartiré con ustedes bajo el tema la paciencia nos ayuda a comprender la voluntad de Dios. La paciencia nos ayuda a comprender la voluntad de Dios. ¿Por qué la paciencia nos ayuda? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, 22 en adelante dice: porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo y nos capacita para nosotros aprender a esperar el momento, con reposo, con calma y con tranquilidad, sin desesperarnos. Y se necesita, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros necesitamos aprender a conocer o a esperar el momento y la voluntad de Dios. Nosotros somos muy llamados a manejar el crono, el tiempo del reloj se llama el cronos. Y nosotros queremos vivir en el cronos y desesperado y muchas veces deseamos salirle adelante al tiempo, al reloj. Pero Él va ahí. Ahora, el tiempo de Dios es el kairos. Nosotros debemos de aprender a esperar el kairos de Dios, el momento de Dios, el tiempo de Dios, la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan importante la paciencia? Hombres en la Biblia que se impacientaron cometieron errores. Ejemplos, solo unos. El primer rey de Israel, Saúl. Al rey Saúl, el profeta le dice que espere 7 días hasta que yo venga, le dice el profeta Samuel, un hombre que tenía 3 ministerios: juez, sacerdote y profeta. Esperó hasta el último día, esperó hasta las horas de la tarde, pero se impacientó. Se desesperó y hizo lo que Dios no le dijo que hiciera. Comenzó a tirarse el propósito de Dios, porque la paciencia es necesaria. ¿Y por qué es necesaria? Porque mañana no me compete a mí, le compete a Dios. Yo no soy dueño del tiempo, el dueño del tiempo es Dios. De hecho, vivimos y nuestro corazón palpita porque a Él le ha placido que vivamos un día más. Pero nosotros debemos aprender a esperar. Desde ahí comenzó Él a algo que estaba forjado como una promesa, como una bendición. De ahí comenzó Él a sucumbir, a descender, porque comenzó mal.
Pero otro que se impacientó, otra que se impacientó, fue Sara, la mujer de Abraham. Porque Dios les había dicho que les iba a dar un Isaac, que había una promesa, que la herencia no le quedaría al Damaseno Eliezer, sino que le daría a su prole, su descendencia, a su hijo. Pero Dios, por supuesto, cuando le dijo, se demoró cerca de 20 años para... Dios habla, pero es en el tiempo de Dios. Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño de nuestra vida, Él tiene control sobre todo. La iglesia tenemos que aprender eso, los siervos de Dios debemos aprender eso, cada cristiano debe de aprender eso. Por más que apremie la necesidad, el anhelo, el deseo, lo que usted quiera, lo que yo quiera, siempre nuestra vida debe ser encomendada a Dios cada día y esperar que Él siempre nos va a dar lo mejor. Pero tenemos que aprender a confiar y a esperar en Él. Todo tiene su tiempo. Cuando usted mira el libro de Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo y todo debajo del cielo tiene su hora. Un niño normalmente para nacer se dice que se demora 9 meses. Hay excepciones por algunas razones, vienen antes, pero lo normal es 9 meses. Toda madre debe saber y todo padre que 9 meses llegará el muchacho a partir del momento en que fue engendrado. En lo espiritual y en lo que se mueve, también todo tiene su tiempo. Dios nunca llega tarde. Las personas a veces se desesperan, pero por desesperarse entonces no pueden conocer la voluntad de Dios, no pueden entender la voluntad de Dios. Por ese afán, Sara se desesperó, Abraham se desesperó, tomaron a Agar, la sierva, lo que pasó, nació Ismael, que sigue siendo, ya sabemos lo que pasa en el mundo del oriente hoy por hoy. La impaciencia nos lleva a cometer grandes errores. Y la Biblia dice, porque os es necesaria la paciencia. La paciencia es muy necesaria. A veces nos desesperamos. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué no se convierten? ¿Por qué no puedo tener esto? Y siempre estamos pensando y desesperados. No ha llegado el tiempo de la universidad, pero ya estamos desesperados, ya estamos llorando, ya estamos tristes. Y por desesperados y por impacientes dejamos de ser felices hoy. No somos felices con lo que tenemos hoy porque estamos pensando en el mañana. No, hay que aprender a esperar y a ser pacientes y a entender que todo viene de Dios. Porque mire lo que dice este versículo maravilloso. Porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Se da cuenta que la paciencia es muy importante? A Santiago se le revela que hay que ser pacientes. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto hasta que reciba la cosecha temprana y tardía. Así también vosotros sed pacientes y esperad. Hay que esperar. Dios no llega ni antes ni después, llega en el momento exacto. Pero mientras hay paciencia, Dios forja nuestro carácter. Mientras hay paciencia, Dios nos forma, nos da madurez, nos enseña, nos da experiencias, nos da sabiduría, porque todo esto lo vamos a necesitar en el camino. José, por ejemplo, fue muy duro la vida de él, pero él necesitaba tener paciencia hasta que se cumpliera el propósito que Dios tenía con él. Mientras tanto, sus hermanos lo despreciaron, lo odiaron, lo humillaron, lo tiraron a una cisterna, lo sacaron a la cisterna, lo vendieron a unos mercaderes como esclavo, llegó como esclavo, fue calumniado, fue a la cárcel, fue injustamente difícil todo eso. Pero era la forma como se cumplía el propósito y la voluntad de Dios. Él necesitaba esa paciencia y necesitaba ese proceso. ¿Por qué lo necesitaba? Porque Dios lo tenía para ser un gobernante, un gobernador de un imperio. Y como gobernante, él debía saber cómo se comportaba la gente injusta, como los hermanos de él,
cómo se comportaron en la cárcel, cómo se comportó el gobernador de Egipto, Putifar, la mujer de Putifar, todos los ultrajes y todas estas cosas, él diría injustamente, pero en ese proceso Dios lo llevó a conocer cada etapa y cada situación. De manera que cuando Dios lo levanta, porque ese fue la plataforma, se fue una plataforma que Dios utilizó para lanzar al gobierno. Cuando llegó allá, sabía quién era un esclavo, sabía que era estar en la cárcel, justa e injustamente, sabía cómo se trataba, de tal manera que él iba a ser un gran gobierno y un gran administrador, pero necesitaba todo eso. De igual manera que David iba a ser rey. Así que David necesitaba el desierto. Porque alguien, para hacer las cosas bien y actuar bien, necesita ser procesado. Alguien que no ha sido procesado en ciertas áreas. Por eso muchas veces los siervos de Dios y la iglesia del Señor cometemos muchos errores y muchas equivocaciones. ¿Por qué? Porque no hemos pasado ciertos procesos, ciertas situaciones, ciertas circunstancias. Y cuando alguien ha pasado todos estos procesos, como pasó David, como lo pasó el mismo Moisés, que no hay mucho tiempo para hablar de él, como lo pasó José, cuando llegan allá son grandes líderes, personas maduras, expertas, pacientes, sabios, entendidos y saben cómo manejar cada situación. Hay creyentes y aún pastores que hay situaciones que no las manejan bien y se desesperan. Pero precisamente el mismo proceso, la misma circunstancia y la misma situación nos lleva a entender, porque ¿qué es lo que desea Dios? Que aprendamos a actuar correctamente bien. Por eso cuando uno mira este versículo dice, porque os es necesaria la paciencia. Es una necesidad, que lo que usted quiere no se le ha dado, que no ha crecido, que no ha podido ir donde quiere. Tranquila, tranquilo. Dele gracias a Dios, confíe en Dios. Dele gracias que no se ha podido casar, que no ha llegado. No se desespere, no cometa errores. No busque una amistad que no le conviene. No busque un yugo desigual. Vaya, arrodíllese, busque a Dios. Pídale misericordia a Dios. Dios tiene lo mejor para ti, para mí. Pero es necesaria la paciencia, es necesario esperar. Es que a veces no lo entendemos. Entonces la joven y el joven, la persona viene a Cristo y mire, yo vine y yo he sido fiel y yo he esperado y me quiero casar y quiero tener una casa y me quiero ir, pero ¿por qué será que Dios no me escucha? No, es que Dios te está capacitando, te está preparando, te está procesando para que también la bendición no te dañe, no te desubique, no te vuelvas orgullosa, orgulloso, vanagloriosa, vanaglorioso. No vayas a creer que es por tus méritos. Dios, en este tiempo Dios nos procesa en todas las áreas. Por eso hay que poner cuidado en todo lo que Dios nos permite pasar y mirar lo que le pasa a las personas y no juzgar a la ligera y tampoco actuar a la ligera y actuar con cautela, con prudencia, con entendimiento e ir a Dios. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? La paciencia es maravillosa. ¿Y sabe por qué es maravillosa? Porque dice Dios es necesaria, o sea, es una necesidad la paciencia. Porque la paciencia nos lleva a conocer la voluntad de Dios. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. La paciencia, como nos lleva a esperar, es más fácil oír la voz de Dios que cuando somos acelerados, impacientes. Podemos oír el consejo más fácil. Podemos con tranquilidad escuchar la voz de Dios a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, si quiere hablar a nuestro espíritu, si le place. Cuando nos dan un buen consejo, entonces con calma podemos entender, agradecer a Dios, y a ello Dios nos puede dar la guianza. Necesitamos crecer y necesitamos madurar en esa área. Hay hogares, hay familias que a toda hora son desesperados, impacientes, peleando, el uno echándole la culpa al otro, el otro al otro. Hablan de que el hogar se acaba, hablan de que se va a ir, hablan de que no aguantan, y son cristianas y son cristianos y no tienen la facultad, la capacidad
y la madurez para seguir orando, para confiar en el Señor, para ser pacientes. Muchas veces las cosas pasan porque no hemos aprendido paciencia, y al no aprenderla no vamos a conocer la voluntad de Dios. El apóstol Pedro era así. Él era impaciente, él era acelerado, él era enérgico, él quería solucionar todo, ya era autosuficiente. Una vez lo lleva el Señor al monte de la transfiguración, dice la Biblia, y entonces hubo una voz de Dios y ángeles, y el Señor, bueno, es para ti que hagamos desenramada, enérgica, a la ligera, en vez de esperar a ver aquello. No había terminado y se acabó la visión. Y así era todo. Hasta que cuando ya iba a salir al ministerio pleno, el Señor lo llama allí en San Juan 21 y dice, Pedro, ¿tú me amas? Pastorea mi rebaño. Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Él se entristeció. Pero realmente lo que Dios quería era ubicarlo. Pedro, usted no puede seguir así, tan impaciente, tan enérgico, tan acelerado. Usted va a ser mi siervo. Usted me va a servir a mí. Usted va a ser el primer pastor de la iglesia. Usted necesita ubicarse. Usted no se ha ubicado. Entonces él entendió y le dijo, Señor, tú sabes que te amo, pero tú lo sabes todo. Digo, bueno, ahora sí estamos de acuerdo. Cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya sea viejo, otro te guiará, te ceñirá e irás a donde tú no quieras ir. En la primera salió corriendo cuando lo fueron a crucificar y dijo que no. Ahora le dijo, y vas a morir, vas a entregar tu vida por mí. Pero sé paciente, espera, confía en mí. Aprendió la lección. Nosotros debemos aprender la lección. Usted quiere que Dios la use, que Dios lo use, que Dios le bendiga, que Dios le responda. Lo primero hay que comenzar por este fruto, la paciencia. Ella nos enseña a esperar y la voluntad de Dios se va a manifestar, va a aflorar, la vamos a entender. Pero en la revolución de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra autosuficiencia, no puede pasar nada, porque estamos todavía en la carne. Esta carne necesita morir y necesita ser crucificada para que se manifieste la voluntad de Dios y se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios nos ayude. Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a esperar, a conocer tu voluntad y sobre todo a entender tu propósito. Oro por mis hermanos, mis hermanas y por cada vida. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por su atención prestada y hasta una nueva